Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, y por todo lo que has hecho por nosotros hasta este momento. Gracias, Señor, que podemos pasar tiempo contigo. Gracias, Señor, que tenemos tu ayuda que siempre está a nuestro lado y siempre estás dispuesto para ayudarnos. Así que, Señor, pedimos una vez más por las peticiones que hicimos esta mañana. Los ponemos en tus manos, Señor. Y pedimos, Señor, que en este momento, al abrir tu palabra, tú nos des un mensaje que pueda venir de ti y que sea un mensaje de ánimo que pueda ser algo que todos nosotros podamos aplicar a nuestras vidas y a nuestra experiencia. Ayúdanos a llegar al hogar celestial que tú tienes para nosotros y todo eso te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, así que vamos a continuar entonces. Esta semana hemos estado estudiando acerca de, bueno, queremos llegar al hogar celestial que Dios tiene para nosotros, pero al mismo tiempo queremos llegar a conocer cómo navegar la experiencia cristiana en este mundo. Así que vamos entonces, les quiero invitar que vayamos al libro de Romanos. Porque esta mañana vamos a estudiar acerca de otra cosa que nosotros necesitamos, que va a ser de gran ayuda para nuestra experiencia cristiana también. Así que les quiero invitar que vayamos al libro de Romanos para también entonces poder estudiar acerca del Espíritu Santo. Así que ayer les prometí que íbamos a estudiar un poco acerca del Espíritu y cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de dos cosas esta mañana. La primera cosa que nos vamos a dar cuenta es la importancia del Espíritu Santo y por qué es que nosotros lo necesitamos. Y la siguiente lección que vamos a aprender es, y es mi oración, que nosotros podamos terminar con el deseo de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas también. Así que vamos entonces a entrar en Romanos capítulo 8, versículo 9. No sé si en algún momento han pensado se han preguntado, bueno, esto de la fe y todo suena muy lindo, pero ¿cómo será posible que yo puedo tener esta experiencia en mi vida? Y hermanos, muchas veces es fácil tal vez confiar en el ser, confiar en nosotros mismos, pero yo les quiero decir que caminar una vida de fe con el Señor es algo que Él nos ayuda a hacer. Y es por su poder, por su gracia, que nosotros podemos cumplir con este camino que Él nos ha invitado a caminar. Así que muy bien. Vamos entonces, Romanos capítulo 8, versículo 8 al 9, perdón, versículo 9, dice, pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que muy bien, Pablo empieza entonces su discurso con un entendimiento, que el Espíritu Santo le llega al cristiano en el momento de su conversión, el momento que uno decide bautizarse, morir en Cristo Jesús y vivir una vida nueva. Ese es el momento cuando el Espíritu se le da al cristiano para que él tenga el poder para entonces poder realizar lo que Cristo Jesús quiere hacer en sus vidas. Así que el Espíritu de Dios a Jesús le llegó en una forma de la paloma en su bautismo, y así que el regalo del Espíritu Santo llega al cristiano cuando uno decide hacer lo mismo también. Y bueno, muchos de nosotros tal vez hemos tomado esa decisión. Amén, gloria a Dios. Tal vez algunos de nosotros no hemos decidido, pero está bien. Dios nos está llamando y Dios sigue llamando para que pasemos por esa misma experiencia también. Pero algo interesante pasa con nosotros, bueno, aceptamos ese regalo, ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. No sé si algunos se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando un banco compra a otra compañía o otro banco, ese banco entonces cambia bueno, cambia de dueño.
Y cuando un banco cambia de dueño, entonces todo lo que le pertenecía a la compañía vieja, así que el nombre, a veces también empleados y todo eso van cambiando porque ya ahora están bajo una nueva administración. Así que eso es cómo funciona en nuestras vidas también, hermanos. Y quisiera llevarles al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, para ver cuál es entonces la lección que encontramos ahí. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que el Espíritu de Dios, una vez más, vemos que nos identifica que no pertenecemos a alguien más, que no pertenecemos al mundo, que no pertenecemos a alguien más, sino que pertenecemos al Señor nuestro Dios y a nadie más pertenecemos. Y eso es algo muy interesante, muy importante también, porque Dios, en el momento que nosotros decidamos tomar una decisión para Dios, Dios también toma una decisión de aceptarnos y que nosotros ya pertenecemos a Él para siempre. Así que eso es algo muy interesante, es una bendición que Dios nos da, es un regalo. Ahora, así que el primer ánimo, la primera lección que nosotros nos damos cuenta es que el Espíritu de Dios nos identifica y nos dice que nosotros pertenecemos al Señor. Y hermanos, a veces nosotros es fácil olvidar ese punto, especialmente cuando hemos batallado con muchas cosas en esta vida. Muchos hemos cometido errores y a veces se nos entra esa duda en la mente, bueno, ¿será que yo realmente soy un hijo de Dios? ¿Será que realmente Dios me ha aceptado de estar con Él? Y hermanos, cuando nosotros hemos tomado una decisión para Dios, Dios no nos deja ir fácilmente. Siempre quedamos en sus manos. Pero yo entiendo que a veces es difícil y con la vida, con las diferentes batallas que tenemos, es fácil olvidar ese punto. Y más adelante en este mismo tema, vamos a ver qué es entonces lo que Dios hace con nosotros cometemos errores. Así que, pero antes de eso, vamos a continuar entonces. Nomás la primera lección es que el Espíritu de Dios nos identifica que pertenecemos a Él. Ahora, vamos a continuar de leer en el libro de Romanos, capítulo 8. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 10 al 11. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Amén. Ahora entramos en algo, la siguiente parte de la lección. Hermanos, para entender esta siguiente lección, hay que entender primero entonces las consecuencias del pecado, la consecuencia final del pecado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que bueno, Pablo tiene en mente algo que él nos quiere decir en esta mañana, que la consecuencia del pecado es la muerte. Si uno continúa en sus pecados, si uno continúa en sus errores, en la misma situación, lo que nos espera a todos nosotros, si vivimos de esa forma, es la muerte. Y no hay ninguna cosa que nosotros podemos hacer para cambiar esa situación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y todos nosotros, si no hay alguien que nos ayude a cambiar esa situación, eso es lo que nos espera finalmente, esa muerte final. Pero lo que dice la Biblia, que la única cosa que posiblemente pueda cambiar nuestra situación y poder cambiar nuestra experiencia de esperar la muerte, y será que estaremos esperando la vida, es el Espíritu de Dios en nosotros.
Pablo nos dice que por medio del Espíritu, lo mismo que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, nos puede resucitar a nosotros también, si es que confiamos en el poder de Dios. Así que en este punto, la presencia de Cristo Jesús por medio del Espíritu en la vida de un cristiano es la garantía de una vida eterna con Jesús. Y eso yo le doy gracias al Señor que Él llegó y entró en este mundo para poder darnos esa oportunidad. No sé si en algún momento ustedes han pensado, pero si Cristo Jesús no hubiera entrado en este mundo y si nosotros por algún milagro llegaríamos a tener el deseo de ser salvados de nuestros pecados, no hubiera algo que nosotros podíamos hacer para cambiar esa situación. Si nosotros, si el mundo quedó en el, bueno, si después de que Adán y Eva pecaron, si el mundo continuó, si Jesús nunca entró en este mundo, pero si por alguna razón el ser humano todavía le nació un deseo de ser salvo, no había nada que nosotros hubiéramos podido hacer para cambiar nuestra situación, porque la consecuencia del pecado es la muerte y solamente Cristo Jesús, por causa de entrar en este mundo y morir por nosotros, resucitar por nosotros, es la única cosa que cambió nuestra experiencia. Ahora, si uno tiene el deseo de entrar al hogar celestial y entrar a la vida eterna, lo único que hay que hacer es arrepentirse, aceptar a Cristo Jesús en sus corazones y aceptar la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ayuda a cambiar nuestra experiencia en esta mañana. Así que la razón por la cual es tan importante tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas es porque es una situación que se trata de la vida y la muerte de una persona. Si no tenemos el Espíritu, entonces no podemos tener vida y Cristo no está en nosotros y entonces lo que nos espera es la muerte. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo que nos está transformando cada día, entonces tenemos la esperanza de poder vivir con Cristo y con los ángeles para siempre también. Así que no sé si solamente con esos versículos yo ya siento que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo y es mi deseo que todos nosotros también sintamos el mismo deseo de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, yo les quiero decir también que eso es una promesa que está dentro de la palabra de Dios. Si nosotros clamamos y le pedimos al Señor el Espíritu, Dios nos va a dar ese Espíritu para ayudarnos en nuestras vidas. Así que es un regalo que Dios tiene para nosotros, es una gran ayuda que nos puede acompañar en nuestra experiencia cristiana. Y yo voy a decir que el Espíritu de Dios, tenerlo a nuestro lado, es algo clave que el cristiano tiene que tener la confianza de que estamos caminando y que están caminando en el Espíritu de Dios. Ahora, entonces, lo que nosotros aprendemos en esos versículos es que el Espíritu Santo no solamente nos identifica que pertenecemos al Señor, pero también por medio del Espíritu es que nosotros tenemos la vida eterna y que vamos a ser resucitados para el hogar celestial. Y bueno, segundo de Corintios capítulo 6, 14 y también primera de Tesalonicenses 4, 14 son otros dos versículos que nos enseñan la misma lección, que el Espíritu de Dios nos puede resucitar a nosotros como resucitó a Cristo Jesús también. Así que caminando con el Espíritu de Dios es caminar también en obediencia a sus leyes. Ahora, muy bien, vamos a continuar entonces de leer en Romanos 8. Vamos a continuar con versículos 12 y 13. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra de Dios. Así que es algo interesante que Dios no, bueno, que la palabra de Dios nos dice en este momento. Si es que todos queremos estar en la resurrección, si queremos entonces participar de esa linda experiencia cuando Jesús aparezca en las nubes con sus ángeles, con una trompeta de victoria, y si queremos entonces participar de la resurrección, entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que
que tenemos que cumplir con una obligación que dice la palabra de Dios que todos tenemos. Y la palabra interesante que Dios, bueno, perdón, que Pablo usa en esos versículos es que nosotros somos deudores. Es muy interesante que Pablo nos enseña que todos nosotros, parte de nuestra identidad es que somos deudores. Le debemos a Dios una deuda que posiblemente no podemos pagar por los tantos años que nosotros tengamos en esta tierra, una eternidad. Nunca vamos a poderle pagar la deuda que nosotros le debemos al Señor por salvarnos. Pero deudores quiere decir entonces que tenemos una obligación de vivir en esta vida. Y eso quiere decir que entonces, así que eso quiere decir entonces que nuestra deuda es entonces vivir por medio del Espíritu de Dios. Así que eso quiere decir entonces cuando vivimos por el Espíritu, entonces vamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Quiero que nosotros entendamos esta cosa o esta lección esta mañana, que cuando nosotros estamos viviendo por medio del Espíritu, de la misma forma como vimos al principio, que cuando estamos cambiando de dueños, ya no más pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos solamente a Dios. Estamos bajo nueva administración. Así que eso quiere decir entonces que nosotros no tenemos ninguna razón por lo cual vivir en acuerdo con la vida del pasado. Hay que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Hay que vivir una nueva experiencia en Cristo Jesús. Así que esa es la deuda que nosotros le debemos a Cristo Jesús, morir al pasado todos los días y entonces vivir en acuerdo con la nueva vida que Él nos quiere dar. Ahora, entonces, eso es lo que significa entonces caminar en el Espíritu. Pero es en esta misma lección que muchos de nosotros tal vez pensamos un poco, bueno, y he escuchado muchas veces, pastor, ¿cómo es posible que yo pueda cambiar? No hay esperanza para mí, yo no puedo cambiar. Esto es como yo siempre he sido, esos son los estilos de vida que siempre he llevado, esos son los hábitos que siempre he hecho. No hay ninguna esperanza que yo pueda cambiar mi vida, que yo pueda cambiar mi experiencia. Y en algún punto, esa persona que dice eso tiene razón. No hay nada que el ser humano pueda hacer de su propia fuerza para cambiar su naturaleza. Pero hermanos, es por esa razón que nosotros estamos estudiando el Espíritu Santo esta mañana. Por medio del Espíritu, nosotros tenemos la esperanza de que Dios puede transformar nuestra experiencia. Los hábitos que nosotros tenemos, los hábitos malos que siempre hemos llevado por muchos años, Dios, por el poder de su gracia, por el poder que está en Dios, Él puede cambiar y transformar nuestras experiencias. No sé si algunos de ustedes han escuchado los testimonios de personas que por años han batallado con el vicio de las drogas, del alcohol, pero cuando ellos llegan a conocer a Cristo Jesús y el poder que está dentro de su presencia, muchos de ellos han tenido el testimonio de que cuando ellos entregaron su vida a Cristo Jesús y tomaron decisión de vivir una vida nueva en el Espíritu, ya no más tuvieron el deseo por las mismas drogas y vicios que les había atrapado por tantos años. Y hermanos, eso es algo que no es algo fácil para hacer. Conquistar los vicios y conquistar lo que el Señor, bueno, lo que muchos de nosotros hemos dado el tiempo a malos hábitos o cosas así, a la adicción. No es fácil cambiar de un día al otro y terminar con ese deseo. El deseo es lo que siempre se mantiene por muchas personas, pero el hecho de que ellos ya no tienen ni el deseo para una vez más compartir de las drogas o del alcohol o cosas así, ese es un milagro que Dios ha hecho por medio de su Espíritu en la vida de esas personas. Así que en Cristo Jesús nosotros conocemos de que existe el poder y la oportunidad para ser transformados por medio del Espíritu Santo. No es algo que nosotros hacemos, es por el regalo de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Así por medio del Espíritu nosotros podemos tener una nueva vida. Y eso es lo que Dios nos llama en esta mañana, vivir una vida nueva en acuerdo con el Espíritu y caminar a su lado también. Quiero leer lo que dice
Así que esa excusa de decir, bueno, siempre he sido así, no es válido cuando hablamos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos puede transformar. Gálatas capítulo 5, versículo 16, lo quisiera leer para ustedes esta mañana. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que una vez más vemos que andando en el Espíritu nos ayuda a no darle satisfacción a los deseos de la carne. Hemos muerto a esas cosas, hemos muerto a vivir por la carne y ahora estamos viviendo por medio del Espíritu. Es una vida totalmente diferente y totalmente contrario a la vida de la carne. El Espíritu de Dios nos ayuda a rechazar el viejo y dejar ser guiados por el Espíritu y dejar el pasado que quede en el pasado. Y ahora estamos caminando con el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, esto es algo muy importante para notar también. Cuando nosotros tomamos la decisión de caminar por el Espíritu, ya hemos aceptado el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es la única vez que nosotros vamos a tener que hacer y tomar esa decisión, sino es algo que vamos a tener que hacer todos los días de nuestra vida. Dios nos invita, Jesús mismo nos invita, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Así que no solamente en una ocasión, no solamente una vez, sino cada día hay que decidir por Cristo Jesús y hay que recordarnos cada día. Y hermanos, tomen este mensaje como su recuerdo esta mañana. Cada uno de nosotros ahora estamos caminando una nueva vida en Cristo Jesús. Esta mañana yo te quiero invitar que tú camines en acuerdo con la vida del Espíritu Santo y dejemos lo pasado en el pasado y les animo que podamos caminar y tomar una nueva decisión en Cristo Jesús. Podemos negar nuestro propio ser y caminar, tomar la decisión de caminar con Dios. Hay una historia que les quiero compartir esta mañana, que es una historia, bueno, una de mis historias favoritas. Lo he compartido en las iglesias de Savannah y Brunswick, ahora se los comparto a ustedes también. Pero había un abuelito que estaba hablando con su nieto y el abuelito le quiso contar una historia también a su nieto. Y la historia que le contó fue la historia acerca de los dos lobos. Y el abuelito le decía a su nieto que en cada uno de nosotros existe dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo. Y entonces, y el lobo malo, perdón, quiere hacer cosas y nos quiere decir que hagamos cosas malas, porque esa es la naturaleza del lobo malo. Eso es lo que quiere hacer. Pero el lobo bueno quiere hacer las cosas que son buenas. Así que quiere amar, seguir a la justicia, quiere orar, quiere hacer todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer. Eso es lo que el lobo bueno quiere hacer. Y bueno, entonces existe una batalla, le decía el abuelito a su nieto, existe una batalla entre cada persona, entre esos dos lobos. El lobo malo quiere conquistar al lobo bueno porque él quiere tener la victoria y el lobo bueno quiere conquistar al lobo malo porque él también quiere tener la victoria sobre nosotros. Y el nieto le hizo la pregunta a su abuelito, bueno, abuelito, entonces, ¿cuál es el lobo que gana en nuestra vida? ¿Cuál es el lobo que finalmente va a tener la victoria? Y el abuelito le contestó a su nieto, el lobo que gana es el lobo que tú le das alimentación. Así que la lección para nosotros es que entre cada uno de nosotros existe esa batalla mientras nosotros estemos en esta vida. Así que antes que nosotros podamos pasar al hogar celestial cuando Jesús, y eso es algo lindo que ya no veo las horas de que pueda suceder, pero cuando Cristo Jesús aparezca, todos nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo, una nueva vida en acuerdo con Cristo Jesús. Pero antes que lleguemos a ese momento de glorificación, Cristo Jesús nos invita a vivir en esta vida y será una vida batallando contra el ser del pasado y contra la nueva vida del Espíritu que Dios nos quiere dar. Existe esa batalla entre nosotros y el mismo Pablo también explica las cosas
malas que no debería de hacer, esas son las cosas que hago y las cosas buenas que necesito hacer o tengo que hacer, esas son las cosas que no tengo el deseo para hacer. Así que necesitamos del Espíritu para que nos llene del deseo, para entonces alimentar las cosas buenas en nosotros para que eso es lo que termine teniendo la victoria en nuestras vidas. Así que a cualquier cosa que tú le des más atención, ese es lo que va a tener la victoria sobre ti en tu vida. Si le das más atención a los vicios, a las cosas malas, a las cosas que no deberías de hacer, entonces eso es lo que vas a tomar control de tu vida. Pero si tú le prestas más atención a las cosas del Espíritu, al amor, a la gracia, a la paciencia, a la bondad, a la humildad y nos humillamos delante de Dios todos los días, eso es lo que va a tener victoria sobre nosotros. Así que una vida que no camina con el Espíritu de Dios no se da cuenta de esa verdad. Y eso es lo que yo les quiero dejar saber esta mañana también. Y vamos terminando. Pero esa es la gran diferencia entre una vida la gran diferencia, perdón, que entre una vida que vive en acuerdo con el Espíritu y una vida que no tiene el Espíritu es el arrepentimiento. Al principio, unos minutos antes, les hice la pregunta y Pablo nos hizo la pregunta también, si el cristiano, cuando se ha entregado al Espíritu, ¿será que va a cometer, será que va a cometer errores en su vida también? Y eso es a veces el error que nosotros cometemos. Pensamos que cuando el momento que nosotros entremos o nos dedicamos al Señor, que nuestra vida va a ser una línea que siempre que todo va a estar bien, que todo va a estar tranquilo, que ahí tomamos nuestra decisión y no hay nada más para hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que sinceramente bueno, la transformación del cristiano es algo que nosotros lo hacemos cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Cada día Dios tiene cosas que Él está cambiando y nos está transformando en nuestras vidas. Así, todos nosotros tenemos hábitos que Dios tiene que cambiar. Posiblemente con nosotros llegamos a conocer a Jesús también, tal vez en ese momento Dios conquistó los vicios que estaba en nuestro corazón y nuestra vida. Conquistamos el alcohol, conquistamos el hábito malo que Dios, hay algo que Dios nos salvó en ese momento. Así que Dios nos salvó de esa situación, pero no quiere decir que es que es la única cosa que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. La transformación que se llama la santificación. La santificación es un proceso es de toda la vida. No es el proceso que Dios está llevando cada día hasta y si finalmente se va a terminar cuando Jesús aparezca y ya tengamos un nuevo cuerpo que Él nos va a querer dar. Así que, pero la diferencia es que nosotros no vamos a hacer, o bueno, la meta es que nosotros no hagamos, que no cometamos el mismo pecado siempre. Si nosotros siempre cometemos la misma situación y siempre nos volteamos para arrepentirnos y decirle, Dios, he pecado otra vez con la misma cosa, perdóname, entonces realmente no hemos sentido lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que nosotros, que el Espíritu de Dios nos ayuda a reconocer y nos dice que después del momento que hemos cometido un error, el Espíritu Santo nos dice, tienes que arrepentirte, tienes que buscar de Dios. Y si buscamos de Dios y le pedimos perdón, entonces vamos a voltearnos la espalda y nunca más vamos a regresar al mismo hábito, al mismo pecado. Así que esa es la gran diferencia entre una persona que vive en acuerdo con el Espíritu y una persona que no tiene el Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu no reconoce un momento de arrepentimiento. Tal vez se le entra en la mente y dice, bueno, posiblemente lo tengo que hacer, pero nunca lo hace. Sigue caminando en el mismo pecado y hasta más pecados más va a hacer. Esa es la gran diferencia entre caminando con el Espíritu y no. Una persona que camina con el Espíritu reconoce que ha cometido un error, pero le pide perdón al Señor y se voltea la espalda y nunca más camina a ese pecado. Tal vez más adelante hay otra cosa que Dios va a cambiar y lo va a ayudar a transformar, pero por el momento esa cosa, ese error ya fue perdonado por el Señor y el cristiano tiene que caminar adelante. Y eso es lo que, hermanos, el enemigo es bien astuto y nos quiere desanimar en ese mismo momento, porque a veces nos arrepentimos
y le decimos al Señor, perdóname, pero la otra cosa que uno tiene que hacer es aceptar el perdón que está en Cristo Jesús. Así que muchas veces le pedimos perdón al Señor, pero no creemos que Jesús nos haya perdonado. Y eso muchas veces el enemigo nos dice, ¿por qué has pedido perdón? Tú sabes que no, que Dios no te puede perdonar. El pecado que tú hiciste fue demasiado malo. Tú no tienes nada por qué pedir perdón al Señor. Y muchas veces creemos esa voz y le decimos, bueno, tal vez es cierto, tal vez Dios no me ha perdonado. Hermanos, hay que caminar con la fe y la confianza de que si nosotros le pedimos a Jesús perdón, Dios es suficiente, tiene suficiente gracia para nosotros para perdonar nuestros pecados. Y hay que caminar en la fe de que Dios nos haya perdonado también. Y eso es lo que significa entonces caminar con el Espíritu de Dios a nuestro lado. Muy bien, quisiera terminar entonces con esa invitación y haciendo esa invitación a todos nosotros esta mañana. Dios nos invita entonces a caminar por medio de su espíritu y nos invita a aceptar su espíritu en este momento. Así que hermanos, si tú estás batallando en tu vida y tú dices, bueno, no hay esperanza para mí, no hay ninguna forma como yo pueda vencer esta situación, de algún momento, de algún punto tienes razón, pero Dios nos quiere dar su espíritu para darnos el poder para poder vencer cada situación que nosotros tenemos en esta vida. Así que hermanos, si es tu deseo aceptar el Espíritu de Dios en esta mañana, yo quiero invitarte que inclinemos el rostro para orar. Y en esta oración será una invitación que le vamos a pedir al Señor que Él nos dé su espíritu para que todos nosotros podamos pertenecer a Él y tengamos el poder para vencer la vida que nosotros estemos llevando en este momento. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado y las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que en esta mañana hemos estudiado acerca del Espíritu Santo y pedimos, Señor, que tú humildemente, Señor, clamamos a tu presencia, que tú nos des el regalo de tu Espíritu en nuestras vidas en este momento, Señor. Que el Espíritu pueda morar en nuestro hogar, que nos pueda acompañar al trabajo, a la escuela, que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros en cualquier momento. Señor, invitamos que tú nos ayudes a vencer los vicios del pasado y que nosotros podamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a morir, Señor, al pasado y ayúdanos a vivir en acuerdo con la nueva vida que tú tienes para nosotros. Señor, si nosotros nos encontramos desanimados en este momento, pedimos, Señor, que tu Espíritu nos pueda levantar, nos pueda despertar a la realidad que nosotros somos hijos de Dios y te pertenecemos a ti y siempre vamos a pertenecer, Señor, mientras nos mantengamos en tus manos. Así que cuídanos y, Señor, protégenos en estos días y todo eso, Señor, te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén.